Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 222 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Jimena Tordini, Facundo Iglesia y Juan Pablo Hudson. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, el tío Donald al rescate, un triple femicidio narco y la maternidad frisada. All of the things that you need to make Argentina great again. So it's an honor for me to endorse the president and the future president of Argentina. ¡Nos mataron a 3! ¡Hoy hay 3 menos! ¡Hoy hay 3 familias que están rotas! ¡Y van a haber muchas más si no componemos el tejido social que está roto! ¡Si no nos hacemos cargo de que no le pasa a cualquiera! No podemos resistirnos al paso del tiempo, pero sí pausarlo. En el primer bloque desmenuzamos cómo se gestó la intervención del tío Sam para salvar al gobierno libertario y analizamos cuál será el alcance de semejante abrazo de oso yanqui. El lunes de esta semana que termina a las 9:46 de la mañana, 14 minutos antes de la apertura de los mercados financieros en Buenos Aires, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, publicó en Washington un hilo de 4 tweets que contenían la promesa de un rescate del gobierno de Javier Milei. Se trata de una operación geopolítica inédita cuyas consecuencias aún no podemos desentrañar del todo, pero aún así, en el primer bloque de Crisis en el Aire de hoy vamos a intentarlo, tratando de desmenuzar pieza por pieza cómo se gestó este verdadero salvavidas de una nave libertaria que estaba a punto de ahogarse sin remedio, y a pensar también cuál será su alcance, el alcance de este rescate, con la íntima convicción de que nada bueno puede salir de semejante abrazo de oso. Comencemos exactamente en donde habíamos dejado en nuestro episodio anterior, el sábado pasado. La aventura libertaria ya había naufragado debido a una policrisis que se manifestaba en el plano electoral, en el económico, en el parlamento, en la calle y también en una interna feroz que no le daba al oficialismo posibilidad de reaccionar. Estaba contra las cuerdas, con la guardia baja. En ese momento advertimos que había 2 salidas posibles, con un juego de palabras, que era un takeover o había que prepararse para el game over. Lo que hemos visto esta semana es lo primero, una intervención salvadora de la gran potencia extranjera, el famoso tío Sam, que implica un cambio de situación dramático, una pérdida de soberanía que no se veía hace décadas. Bien, ¿qué decía aquel tuit mañanero de Mr. Bessent? Vamos a leerlo textual. Decía: Argentina es un aliado sistemáticamente importante de los Estados Unidos en América Latina y el Departamento del Tesoro está dispuesto a hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyarla. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa. Acto seguido hacía una lista del arsenal monetario con que podía intervenir para ayudar al gobierno argentino a salir del pozo. La reacción fue inmediata. En una semana el dólar pasó de venderse en el Banco Nación, por ejemplo, se vendía de 1.515 pesos, pasó a 1.355. El riesgo país pasó de 1.456 puntos a 977 y las acciones argentinas se dispararon tanto en el Merval como en Wall Street. Al día siguiente, martes al mediodía, Milei se reunió en Nueva York con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, en el contexto de una tormentosa asamblea de la ONU en la que se iban a discutir los términos de este padrinazgo y se esperaba que cuando terminara la reunión entre los dos mandatarios se conocerían más detalles de este acuerdo, ¿no? Bueno, el mensaje que Trump publicó en sus redes sociales culminaba con una interpelación a nuestro país, que decía, abrimos comillas, Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador en mayúsculas, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como presidente. Nunca los defraudará. Eso decía el tweet, no el tweet, sino el posteo en Truth Social, que es la red que Donald Trump creó para competir con Twitter. Y era medio raro porque hablaba de la reelección de Milei 2 años antes, ¿no? Esto también alimentó ciertas suspicacias. Algunos creían que Trump estaba confundido y en realidad creía que estaba financiando la campaña de la reelección de Milei y no una mera campaña legislativa, ¿no? Pero bueno, un día más tarde, o sea, el miércoles, Bessent volvió a tuitear confirmando y ampliando lo que iba a hacer, también sobreactuando el total apoyo. Leemos. Decía: estamos listos para comprar bonos argentinos en dólares,
para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. El Tesoro está negociando actualmente con funcionarios argentinos una línea de swap de $20.000 millones con el Banco Central argentino. Además, Estados Unidos está listo para comprar deuda pública secundaria o primaria. Como él mismo explicó, esto significaría que el presidente Trump había otorgado a Milei un respaldo excepcional a un mandatario extranjero, demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y en la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina. Bueno, hasta acá un rápido resumen de la información gruesa, ¿no? Pero para comenzar a interpretar qué significa este bombazo, le pedimos a nuestro amigo Alejandro Berkovich, gran periodista y economista, que nos comparta cuál es su lectura. Escuchemos el audio que nos envió. El rescate de Trump a Milei es ante todo eso, un rescate de Trump a Milei, un rescate cargado de ideología y de afinidad partidaria, algo que está cuestionando desde Paul Krugman hasta la Asociación de Productores de Soja. No es un apoyo de Estados Unidos a la Argentina, y acá la oposición debería tomar nota también de eso a la hora de advertir que si esto implica una deuda que va a haber que reembolsar, bueno, no es la Argentina la que debería hacerlo. De todos modos, Estados Unidos todavía no puso un mango y no está claro que lo vaya a poner. Por ejemplo, nadie anuncia que va a comprar bonos de la deuda de un país si realmente lo va a hacer, porque con el solo anuncio los bonos esos se encarecieron un 40%. Lo que sí probablemente aparezca son los $20.000 millones del swap, que no servirían ahora para intervenir y defender la cotización del dólar, que el mercado ya considera insostenible, sino que engrosaría las reservas como el swap chino. Hasta su activación, hasta que no se active un tramo, eso no se hace líquido. Aun cuando no puso un mango, de todos modos el gesto de Trump fue descomunal, fue muy inusual y expresa una apuesta muy fuerte por sostener políticamente a Milei y ayudarlo a que haga el mejor papel posible en estas elecciones de medio término. Por eso le sirvió a este equipo económico que toda la economía da por ido después de las elecciones de octubre para descomprimir la corrida. Pero el mercado ya está tomando nota, es pan para hoy, hambre para mañana, no hay nada de lo que llevó a la corrida de las últimas semanas contra el peso resuelto estructuralmente. Lo decisivo de todas maneras fue el negociado con las cerealeras. Para sintetizarlo, fue un préstamo de $7.000 millones, un adelanto de liquidación de exportaciones que igual se iban a liquidar de acá a 2-3 meses, por el cual las cerealeras se quedaron con $1.500 millones de renta que el campo, los productores de los granos, esperaban embolsar ellos cuando anunció el gobierno que bajaba a cero las retenciones. Bueno, esas retenciones cero fueron íntegramente para las acopiadoras, las cerealeras que registraron esas exportaciones por $7.000 millones en los primeros 3 días y dejaron afuera a todos los demás. Eso fue lo que también ayudó a descomprimir esa corrida de la semana pasada. Después vamos a retomar algunas de las consideraciones que compartió Berko en el audio, pero sigamos resumiendo los datos más importantes de lo sucedido esta semana. Luego de esta operación impresionante de Trump y de Bessent, también del FMI y el Banco Mundial, también el FMI y el Banco Mundial se alinearon y anunciaron que todo iba magníficamente con Argentina, prometiendo adelantar fondos. Y rápidamente la pregunta que comenzó a circular es: ¿qué condicionamientos incluye este paquete tan generoso? Hay muchas especulaciones dando vueltas y pocas claridades, que van desde los pedidos ya tradicionales del fondo, que consisten en liberar la flotación del tipo de cambio hasta acumular reservas en serio, o el avance de reformas estructurales como la fiscal, la laboral y la previsional, hasta cuestiones más geopolíticas como desarmar el swap con China y otras articulaciones que ha establecido el país con el gigante oriental. De hecho, la ex subdirectora del FMI, Gita Gopinath, le decimos Gita nosotros. Gita Gopinath,
celebró la ayuda de Trump, pero dijo que, y citamos, para lograr un progreso duradero, Argentina deberá adoptar un régimen cambiario más flexible, acumular reservas y generar apoyo para sus reformas en el país. O sea, abandonar el famoso esquema de bandas y devaluar la moneda, comprar reservas y armar una coalición de gobierno más amplia. Circulan también rumores sobre concesiones mucho más directas, como cederle la explotación de minerales estratégicos a empresas yanquis e incluso habilitarle una base militar en la Patagonia. Nada de esto podrá confirmarse fácilmente, pero todo suena a esta altura bastante verosímil a la vez. En esa tensión se encuentra la Argentina hoy. En todo caso, hay una experiencia previa de la que podríamos extraer señales. Sucedió en México en 1995, cuando ese país recibió $20.000 millones del Tesoro de Estados Unidos, luego de la crisis del tequila. Yo no sé si no fue en realidad en el 96 que recibe el dinero. Tengo ahí una pequeña duda. En todo caso, recibió esos $20.000 millones. La periodista Natalie Rizzo, corresponsal en México de la política online, estuvo reconstruyendo qué tipo de condicionamiento supuso aquel préstamo que no resulta comparable, pero que tiene algún aire parecido a lo que puede ocurrir acá. Le pedimos que nos cuente qué pudo averiguar y nos envió el siguiente audio. Uno de los antecedentes más importantes en la historia de este Fondo de Estabilización Cambiaria es el rescate que tuvo México durante la crisis del tequila en el 95. México estaba atravesando una crisis cambiaria muy fuerte, con fuga de capitales y riesgo de contagio a toda la región. Esa es justamente una de las condiciones que pone el Tesoro para activar este fondo, que haya riesgo sistémico, pero además hacía solamente un año que México había firmado el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así que Washington tenía motivos de sobra para salir a rescatarlo. El gobierno de Clinton puso a disposición hasta $20.000 millones, que eran parte de un paquete más grande de $50.000 millones, con el FMI, el Banco Mundial y otros organismos internacionales. ¿Y qué es lo que pidió Estados Unidos a cambio? Pidió más transparencia en los números oficiales. El Banco de México tuvo que empezar a publicar sus datos de reservas semanalmente, cuando lo venía haciendo solamente 3 veces por año. Pidió también un ajuste fiscal y monetario ortodoxo y muy regresivo, con recortes de gasto brutales y subas de impuestos. Y, lo más delicado, una garantía petrolera. Si México no pagaba, el Tesoro tenía derecho a intervenir las cuentas de bancos norteamericanos donde entraban los dólares por la exportación de petróleo de México a Estados Unidos. Esa cláusula fue muy polémica, se negoció a espaldas del Congreso mexicano, pero nunca llegó a activarse porque México devolvió todo 3 años antes de lo previsto, incluso ni gastó ni usó los $20.000 millones totales. Es decir que bajo sus ojos sí le funcionó, sirvió para estabilizar la economía mexicana, pero lo cierto es que son 2 economías muy distintas, ¿no? La mexicana y la argentina. ¿Qué le van a pedir a Argentina? Bueno, por ahora tenemos algunos indicios y muchas especulaciones. Hay una realidad que me contaba uno de los negociadores por México en ese momento, y es que el Tesoro es más duro en las exigencias que el FMI. El FMI, ya lo conocemos bastante, apunta a un orden más macroeconómico, muy ortodoxo, pero ese es su fin. Y el Tesoro exige más resultados inmediatos, y su intervención tiene que ver con la estabilidad financiera. Bueno, acá la producción trabajó mientras estamos grabando el podcast. Nuestro super equipo efectivamente fue en 1995 cuando México recibió esos $20.000 millones de dólares del Tesoro. Vamos a ir ahora a otro aspecto del rescate que modificó la situación de manera notable. En su mensaje del miércoles, Bessent dejó 2 indicios o señales relevantes. El primero es una frase que decía: inmediatamente después de las elecciones comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago del capital de su deuda. Esto fue interpretado como una intromisión electoral intolerable y también como una advertencia, que es también una condición, ¿no? Bastante explícita. Solo si ganan las elecciones nuestros amigos de ultraderecha vamos a salvar al país. Un poco extorsivo. Un poco. La segunda frase fue directamente una orden. Estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales a los productores de materias primas que generan divisas.
Esta medida ya había sido anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni el lunes a primera hora, que fueron las retenciones 0 para todos los granos hasta el 31 de octubre, o bien hasta que se liquiden 7.000 millones de dólares de la cosecha que estaban pendientes, porque los exportadores del agro especulaban con una devaluación y entonces no liquidaban. En 24 horas cerraron este grifo, porque fue un festival para las grandes cerealeras transnacionales. Los chinos aprovecharon para comprar también a granel y hasta los empresarios del campo yanqui se quejaron formalmente de esta medida. Todo muy raro. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a tratar de ahondar ahora en eso. Publicamos nosotros un informe del equipo de investigación política hace 3 años, que está ahí en nuestra página web, que se llama La Madre de Todas las Rentas. Lo pueden googlear. Ahí nosotros en ese trabajo explicábamos cómo funciona este mecanismo, pero, porque esto es un podcast y es sonido, le pedimos a una gran conocedora de estas cuestiones, la economista rosarina Natalia Pérez Barreda, del MATE, Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, que nos cuente bien cómo fue este procedimiento. Vamos a escuchar el audio que nos envió. Los resultados de la eliminación de los derechos de exportación por parte del gobierno nacional fueron claramente de beneficiar a un conjunto muy reducido de empresas. Vale decir de que había un cupo de 7.000 millones de dólares para tener estos beneficios. Este cupo se agotó en tan solo un día. El día lunes se anunció, el martes entró en vigencia. Ese mismo martes el secretario del Tesoro alertó por la presión de los agroexportadores norteamericanos, que advirtió que recomendaba restaurar estos derechos de exportación. Ante esta situación, el sector agroexportador, las empresas, este puñado de 7 empresas que dominan el mercado, el 90% del mercado, declararon exportaciones en un solo día. Estas empresas son Cargill, Bunge, Dreyfus, Molinos Agro, AGD, Viterra. Esas empresas tuvieron el 90% de las declaraciones juradas y se apropiaron de 1.500 millones de dólares en concepto de beneficios por la reducción, por la eliminación de los derechos de exportación. ¿Cómo es el mecanismo y por qué se apropian de la mayor parte de estas empresas? Porque legalmente esta normativa no se ha modificado desde que están en vigencia los derechos de exportación. Las empresas declaran las exportaciones en un momento y estas exportaciones se pueden realizar a lo largo de un año entero. Al momento que declaran las exportaciones, fijan los precios por sobre el cual se pagan los derechos de exportación y se liquidan los dólares, y en este sentido históricamente han especulado cuál es el mejor momento de declarar y a qué precios. En este caso concretamente declararon exportaciones a futuro, solamente un 9% va a salir embarcado en octubre, un 20% en noviembre y el 50% está declarado en diciembre. De esta forma reducen los dólares que le van a entregar al Estado Nacional y luego percibirán los precios que fijen con sus clientes que son sus mismas casas matrices en el exterior. ¿Por qué decimos que el productor rural no recibió o va a recibir muy poco de estas ventajas? Porque en el transcurso de los meses que siguen van a ir comprando los granos ya sin estar el derecho de exportación a 0. El mismo sistema genera estas inequidades, estas posibilidades de que la apropiación sea del sector agroexportador y a la vez esta medida va a significar una pérdida fiscal muy importante. Es decir, el gobierno nacional se financió de dólares para afrontar la campaña electoral y evitar la corrida cambiaria y la suba del tipo de cambio a costas de perder un 22% de conceptos de derecho de exportación a una tasa muy alta del 22%. Vale decir que este desfinanciamiento significa más ajuste y no convalidación de las normativas aprobadas en relación a el financiamiento universitario, el financiamiento de discapacidad y el financiamiento a el Garrahan. Bueno, escuchábamos a Nati Pérez Barreda, del colectivo rosarino de economistas MATE, explicar cómo se organizó este regalo de 1.500 millones de dólares que el gobierno libertario le hizo a los grandes traficantes de granos. Recomendamos también un muy buen hilo del periodista Matías Longoni, de Bichos de Campo, donde explica bien el curro que benefició a las exportadoras y no a los productores. Directamente lo llama uno de los fraudes más grandes que yo haya visto, mucho más grave que las cripto de Javier e incluso que el 3% de Karina. Ahí pueden consultarlo en el hilo, donde explica muy bien también cómo funciona este mecanismo. Pero bueno, pasemos ahora rápidamente a otro conflicto que estaba carcomiendo a la ultraderecha argentina durante las últimas semanas,
que es la salvaje interna entre el asesor estrella del monotributista Santiago Caputo y la hermanísima presidencial Karina Milei. ¿Qué pasó en esta novela? ¿Y qué pasó sobre todo ahora con este acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Bueno, las noticias que llegan de manera solapada es que están hablando de movimientos tectónicos todavía larvados y difícil de identificar del todo, que muestran un avance de varios casilleros a favor del clan Caputo en detrimento de Karina, pero que ahora sobre todo amenazan al jefe de gabinete Guillermo Francos. Este último, ni lerdo ni perezoso, se sacó una foto con Mauricio Macri el jueves que saltó a los portales de todos los medios, ¿no? Le pedimos a Tatiana Escorcipiano, periodista de Tiempo Argentino acreditada en la Casa Rosada, que nos cuente cómo está percibiendo ella el impacto en la interna oficialista del acuerdo con Estados Unidos. Y nos mandó este audio. Respecto a cómo se consiguió este dinero, este aporte o estos millones de dólares llegan gracias a las negociaciones que Santiago y Luis Caputo tuvieron junto con José Luis Daza, que es el viceministro de Economía, hasta última hora del domingo previo a que Javier Milei viajara a Estados Unidos, con importantísimos miembros de la gestión de Donald Trump. Es importante aclarar que gracias a los vínculos que en particular Santiago Caputo tiene con la CIPAC, que es la confederación conservadora que tiene a Donald Trump y a Javier Milei y a muchos otros referentes de la ultraderecha como principales miembros. Fue el propio Barry Bennett, que fue el asesor, en realidad es el asesor de Donald Trump, quien cerró un poco mano a mano con Santiago Caputo las bases y condiciones de este giro de dinero, que exige, entre otras cosas, un reordenamiento político. ¿En qué consistiría este reordenamiento? Básicamente en la convocatoria de un gran gobierno de unidad nacional, que en definitiva le permita a la gestión de Javier Milei avanzar en reformas claves, ¿no? Para avanzar en este tipo de reformas, el gobierno, por supuesto, necesita el Congreso y necesita de las bancas de los gobernadores. ¿De qué gobernadores? Bueno, de los mismos gobernadores que Javier Milei, Karina Milei y Eduardo Lule Menem les compitieron con listas propias en sus provincias. Me parece que el presidente lo que hizo fue notar que la estrategia en particular de Lule Menem de competir con listas propias y este purismo que intentaron construir de la libertad avanza a nivel nacional no es tan infalible como se prometió en algún momento, y por eso en las últimas semanas hizo cambios como el nombramiento de Pilar Ramírez como coordinadora de la campaña nacional. Si bien Pilar Ramírez es una carinista de pura cepa, es interesante advertir que tiene muchísima más cintura política que Lule, y por sobre todas las cosas, lo más importante de todo es que tiene mucho mejor vínculo con Santiago Caputo que el propio Lule Menem. El problema, creo, mayor que va a tener el gobierno va a ser convencer a estos gobernadores para que vuelvan a confiar después de que hayan sido defraudados por las promesas que les hizo durante casi un año la administración de Javier Milei, en particular Santiago Caputo, que fue quien tuvo el vínculo con los gobernadores más aceitados. Bueno, escuchábamos a Tatiana, muy interesante el planteo que hace, o la información que trae desde el Palacio. A modo de cierre podemos decir que en este programa varias veces planteamos que el destino del gobierno de ultraderecha en Argentina dependía de manera muy directa del apoyo que pudiera brindarle la administración del mismo signo político que gobierna en Washington. Dijimos también, y escribimos algo más a modo de provocación: la relación entre Trump y Milei podría llegar a ser como la que en su momento tuvieron Chávez y Fidel. ¿Qué queríamos decir? Precisamente que estamos ante un proyecto de tipo ideológico muy radicalizado, dispuesto a forzar las normas institucionales y diplomáticas establecidas para concretar sus objetivos. Y eso es precisamente lo que hemos visto esta semana concretarse, justo en el momento oportuno. El gobierno de Milei apretó el botón rojo cuando ya lo tapaba el agua y la ultraderecha yanqui apareció. El tipo de apoyo que la Casa Blanca le ha dado a la Casa Rosada es inédito, no hay antecedentes, y sus consecuencias entonces son, por lo tanto, impredecibles. Si sale bien, porque eso aún está por verse, no tenemos dimensión del grado de dependencia que va a implicar este zarpazo.
del nivel de condicionamiento que va a suponer para los gobiernos que vendrán. Pensemos lo siguiente, cuando Macri se fue, dejó al FMI dentro del Estado, monitoreando las principales variables macroeconómicas, ¿no es cierto? Bueno, Milei va a dejar directamente a los funcionarios yanquis incrustados en el corazón de la gobernabilidad nacional. Quizás lo que estemos viviendo es el pasaje dramático del estatuto de neocolonia a ser algo más parecido a una colonia hecha y derecha. Tal es el retroceso. Ahora bien, el punto para tener en cuenta es que cuando el peronismo volvió al poder en 2019, decidió aceptar la herencia macrista, esa herencia macrista, y reconoció la deuda con el FMI sin chistar. Eso no hay que olvidarlo. La gran pregunta que se abre a partir de lo que ocurrió este lunes y que queda ya planteada es si estamos dispuestos a desconocer y cómo este verdadero salvavidas de plomo que nos acaban de tirar desde Estados Unidos. Ese interrogante comenzaremos a responderlo en las cruciales elecciones de este próximo 26 de octubre. Cada 15 días publicamos El Mundo en Crisis, nuestro podcast sobre geopolítica contemporánea. Sale los domingos y puedes escucharlo en Spotify y YouTube. Recordá activar las notificaciones en la aplicación para no perderte ningún episodio. También puedes suscribirte a nuestro newsletter semanal donde recomendamos 5 artículos claves de la prensa internacional. Para recibirlo en tu buzón, escríbenos a envíos@revistacrisis.com.ar o visita revistacrisis.com.ar. En la segunda parte, analizamos la información que hay hasta ahora sobre el triple femicidio en Florencio Varela y las posibles hipótesis de un caso que pone en escena la crueldad narco en los territorios. Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, también de 20 años, y Lara Gutiérrez, una adolescente de 15 años, que vivían en los monoblocks de Tablada, en la localidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, fueron vistas por última vez el pasado viernes 19 de septiembre a las 8 de la noche en la rotonda de Crovara, un lugar de tránsito en esa populosa localidad del conurbano bonaerense. Las cámaras de las calles las mostraron por última vez mientras subían una camioneta blanca con una patente que luego se supo que estaba adulterada. El miércoles a la mañana, cuando nos levantamos, supimos que habían sido encontradas asesinadas y descuartizadas también en una casa en Villa Bateone, en el municipio de Florencio Varela. En este segundo bloque de Crisis en el Aire vamos a tratar de organizar la información que hay alrededor de este triple femicidio, ordenarla porque proliferaron muchas acusaciones y pistas y operaciones demasiado rápido, también porque el hecho es tan devastador que, bueno, enseguida aparece la necesidad de todos los sectores de tratar de ponerle un sentido y de que se entienda pronto. Y bueno, y también porque se van agregando metadiscusiones en las redes sociales y todo termina habiendo mucho ruido cuando en realidad el hecho ameritaría que hubiera un poco más de silencio, ¿no? O de tranquilidad o de pensamiento. El caso comenzó a ser investigado el fin de semana, el sábado, cuando las familias denunciaron la desaparición de las chicas por el fiscal Gastón Duplá, de la Fiscalía número 2 de La Ferrer, jurisdicción en donde fueron vistas por última vez, y luego se sumó la Procuraduría de Narcotráfico, la Procunar, porque bueno, el narcotráfico es un delito de competencia federal. La investigación reconstruyó parcialmente el recorrido de las chicas a través del celular de Lara, la menor de 15 años, que se activó en las inmediaciones de la Villa 1-11-14 y luego en Florencio Varela a las 11:14 de la noche de aquel viernes. En ese momento el teléfono fue apagado y se les perdió completamente el rastro. Se sabe por las pericias que ese viernes a la madrugada fue cuando las asesinaron. De acuerdo a los testimonios de los primeros 2 detenidos, se habla de que hubo una filmación en vivo de los vejámenes a través de una red cerrada de TikTok o de Instagram, esto no está claro, sería una de estas redes sociales, de la que participaron unas 45 personas a través de sus pantallas. Esta transmisión en vivo, sumada a las torturas y al descuartizamiento, distinguen el caso por su brutalidad, propia de la peor violencia narco. Evidentemente tenía como objetivo la eliminación de las chicas, pero sobre todo aleccionar al grupo. Nadie que investiga el accionar narco puede sorprenderse con estos niveles de violencia extrema. Hasta el momento, la hipótesis oficial desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires
es que las chicas fueron contratadas para emboscarlas y someterlas a torturas y matarlas en represalia por algo. Ese algo, ese motivo, es la mayor duda en la investigación. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, convocó a conferencia de prensa el miércoles pasado para anunciar el macabro hallazgo de los cuerpos y dijo lo siguiente: las jóvenes fueron engañadas por una organización transnacional de narcotráfico que opera en la ciudad de Buenos Aires. También señaló que se trata de una organización cuyo comando operacional tiene asiento en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en las inmediaciones de la Villa 1-11-14 en el Bajo Flores. Dijo esto también: desde allí opera y tiene diferentes puntos de ventas en el conurbano sur de la provincia. Para quienes no viven en Capital Federal, la Villa 1-11-14 está justo enfrente de la cancha de San Lorenzo. Se trata de un territorio en donde se asienta buena parte de la comunidad boliviana y peruana que llega al país y tiene una fuerte presencia de poderosas bandas narcos. Hay una especie de triángulo, nos contaban vecinos de la zona, que se arma entre la avenida Bonorino y las calles Pasillo y Riestra, en donde existe un epicentro fuerte de venta de cocaína. El año pasado, luego de más de 13 años de participación de la Gendarmería en la seguridad de esa zona de Capital Federal, hubo un traspaso de mando y se quedó únicamente custodiando el lugar la policía de la ciudad. Desde entonces se picó bastante la cosa allí, lo que motivó fuertes reclamos de los vecinos que, bueno, reivindicaban un retorno posible de la Gendarmería. Sí, tenemos una nota, una investigación del mapa de la policía también publicada sobre esta cuestión, ¿no? Sí. De qué consecuencias tuvo la salida de la Gendarmería de los barrios populares. Está por ahí en internet. Volviendo al caso, los 4 detenidos son 2 personas que estaban limpiando la casa en donde aparecieron las pibas en Varela y otras 2 personas que eran dueñas de esa propiedad. Hay que decir también que las personas detenidas son 2 personas muy jóvenes también. Y son los únicos detenidos que están acusados del delito de homicidio agravado, figura que está utilizando el fiscal para justificar que están con prisión preventiva. Si colaboran, tal vez podría bajársele la imputación en encubrimiento agravado, que es la estrategia judicial que se suele usar en estos casos. Bueno, la principal pista apunta a una banda narco integrada por jóvenes que usan la violencia extrema para conquistar territorio, para ganar territorio, para gobernarlo. Apareció el nombre de Julito el Pequeño, Julito o el Pequeño J, ¿no? Que es la persona que fue mencionada por la policía bonaerense, por el ministro de Seguridad, que también allanó el pasado miércoles la Villa Zabaleta en Barracas, acá en la ciudad de Buenos Aires. No circuló el apellido de esta persona, ni tampoco su edad. Sí circula la hipótesis de que Julito contrató sicarios para llevar a cabo el crimen y la situación de tortura con el objetivo de vengar el supuesto robo de dinero y cocaína en el que habrían participado las 3 jóvenes, que es otra cosa que salió a decir. Bueno, en definitiva, esto es la respuesta muy expeditiva que se comunicó a los medios en el día de que se conoció el femicidio. Esto todo tiene que ser probado judicialmente y realmente investigado con, digamos, no alcanzan los anuncios en el momento. De hecho, nosotros estuvimos hablando con compañeras que viven en la 21-24, que decían, bueno, un poco ciertas dudas sobre quiénes serían esta banda, pero sobre todo que insistían con algo que nosotros muchas veces en Crisis investigamos y tematizamos, que es que las organizaciones sociales están denunciando hace más de 10 años que el avance narco está construyendo un gobierno sobre los territorios. Y esto que estamos viendo hoy, esto que pasó esta semana tan terrible, es el pico es un pico en ese proceso, ¿no? Que tiene tantos años y que evidentemente no alcanza con que las personas que viven en los barrios populares lo estén diciendo o lo estén denunciando o estén incluso a veces pidiendo ayuda casi desesperada para que esa situación sea atendida.
Bueno, otra persona que viene investigando esto hace mucho y que lo investigó también en México es la antropóloga Rita Segato, amiga también del colectivo Crisis, a la que le pedimos una reflexión sobre este triple femicidio. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Yo expliqué que hay ciertos tipos de violencia de género que son en realidad formas de que es un golpe a la democracia desde otro lugar, desde un subsuelo. Hablé del paraestado, de la paralegalidad, de la parapolicía, plenamente políticos, porque en realidad desestabilizan la fe, la creencia y la obediencia al orden, a la gestión institucional. O sea, generan obediencia a otro tipo de gestión subterránea, a la que he llamado en mi libro La guerra contra las mujeres de violencia de golpe a la democracia, de una posibilidad de destruir la posibilidad de una gestión democrática, o sea, y se expresa en la muerte por crueldad a las mujeres, y se expresa sobre todo en una capacidad de crueldad sin límites. Y eso va destruyendo la fe democrática, la fe en una gestión capaz de ordenar la vida y colocar límites a lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ese exceso de crueldad sin propósito prácticamente, o sea, solamente como mensaje de una capacidad sin límite de destruir los cuerpos y la moral de las personas, es política. O sea, su impacto en la vida es político, y hasta que los gestores, es decir, aquellos encargados en la gestión de gobierno de percibir la cartelización de esa forma como un golpe a la nación que ya no viene a cargo de militares con charreteras, pero que viene a cargo de un subsuelo mafioso y de una cartelización que se extiende hacia el sur, que se extiende en nuestro país y en otros países vecinos donde no existía todavía, sino se entiende que este es el verdadero peligro y que esta es la función política de la expansión de la mafialización en nuestros países. Creo que no podremos defendernos. Es un cáncer cuando se instala. Bueno, volviendo a la escena del crimen, las pibas fueron veladas en San Justo. La diócesis de esa localidad emitió un comunicado realmente muy crudo, firmado por el obispo Eduardo Horacio García, sobre los niveles de penetración de las bandas narcos en la zona. El obispo declaró también que les cuesta menos luchar contra el hambre que contra el narco. Un dato realmente muy cierto. El triple femicidio se suma a la larga saga de violencia en los barrios matanceros. El homicidio de Daniel Barrientos, el chofer asesinado en La Matanza, y los recientes asesinatos que involucraron a los hermanos de la comunidad boliviana a raíz de una toma de terrenos, por mencionar algunos que tuvieron cierto estado público en el último tiempo. A partir de este viernes, la causa pasó al fiscal Adriana Rivas de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, y mientras grabamos este podcast hay una especie de campaña por encontrar al supuesto autor intelectual de los asesinatos, este tal Julito Pequeño J, algo que confirma lo desarmados que estamos para enfrentar este tipo de violencia, ¿no? Sí, a modo de cierre, en principio mantener la cautela sobre las conclusiones. La sensación que nos dejaron las declaraciones tan inmediatas del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires es que había un apuro por cerrar discursivamente o a nivel mediático lo que había pasado, este crimen aberrante contra las chicas. Yo recuerdo una discusión muy reciente entre Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde un poco se tiraban por la cabeza la baja en la cifra de homicidios. Ella, Patricia Bullrich, a nivel nacional, autocongratulándose, y Axel también por el caso de la provincia de Buenos Aires, diciendo que si la nación tiene una baja cantidad de homicidios es porque la provincia, que es la más grande del país, también tuvo ese logro. Cuando aparecen este tipo de crímenes con
descuartizamientos, con torturas, es cuando se desarman este tipo de discursos, porque lo que emerge es el trasfondo real de cómo se vive en los barrios y cuál es la verdadera gobernabilidad en los barrios populares de las grandes ciudades de la Argentina, de los conurbanos. En nuestro caso, el de la revista, estamos ahora, hace un tiempo, ¿no?, llevando una investigación en el conurbano norte y en la ciudad de Rosario, que es el epicentro de la violencia narco. Ya llevamos más de una década. Justamente en el número anterior, o sea, el último número publicado por la revista, yo publiqué una primera parte de las investigaciones últimas sobre cómo el narco va avanzando, ya no solo del modo en que tradicionalmente lo concebimos, es decir, vendiendo droga y con revólveres, amenazando o matando gente, sino también con otra forma de gobernabilidad que tienen que ver con negocios como el juego clandestino, el prestamismo, aparecen las ocupaciones de casas. En esa recorrida por los barrios de la ciudad me encontré, pero con múltiples relatos sobre personas que son mutiladas en sus dedos, sus brazos, que pierden las casas, que son amenazados sus hijos, que sus hijos son torturados en búnkeres a raíz de algún tipo de deuda, alguna mexicaneada. Lo que quiero decir con esto, no para sumar tramas truculentas en una semana donde realmente estamos muy consternados ya con el relato de lo que pasó con estas tres chicas, es que esto es parte del paisaje cotidiano en los sectores más postergados de la Argentina, y que los otros sectores viven con una cierta indiferencia porque no lo padecen, pero esta está realmente presente. Y en ese sentido lo que dice Rita es verdad, digamos. Lo que está en juego no es una cuestión policial, sino ni siquiera lo que ocurre en un barrio, sino lo que está en juego es la continuidad de la democracia en la Argentina. La democracia no solamente está en juego por la incursión de Estados Unidos esta semana o desde siempre en el país, pero sobre todo esta semana en particular, sino que está en juego porque estos poderes ilegales, estos mercados ilegales, realmente han logrado un nivel de avance en la última década y media que desarma, digamos, formas de convivencia, formas de organización, leyes, porque imponen sus propias leyes, sus propias autoridades, y esto realmente es para tener en cuenta y seguir en serio, no solamente desde el Estado, sino nosotros insistimos bastante en la revista de que seamos las organizaciones quienes también producimos información y quienes también combatimos esta situación, esta nueva gobernabilidad, o ya le podemos sacar incluso el mote de nueva, esta gobernabilidad en los barrios populares del país. Sí, pensaba, ¿no?, mientras hablabas que también por eso no tiene mucho sentido este discurso de ahora de lo narco, ¿no?, y poner ahí al narco como si fuera un enemigo en esa narrativa de la guerra contra las drogas, o como si esto fuera una serie de televisión en donde lo que vamos a hacer o cómo se va a resolver es entrando a un barrio popular y reventando 3 casas y deteniendo a 4 personas y exhibiéndolas en fotos en las redes sociales, ¿no? Porque lo que está sucediendo es un entramado en donde esas organizaciones son parte de la vida cotidiana de los barrios populares que quedan a 15 cuadras de donde sucede otro tipo de vida que nunca es permeada ni por esa violencia, ni por ese tipo de necesidad que genera que las personas tengan que endeudarse para comprar yerba y se endeudan con narcos, ¿no? Y luego eso genera toda una cadena de violencias. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, hoy cuando ustedes están escuchando este podcast, a la tarde, hay una marcha a Plaza de Mayo a partir de las 4 de la tarde, de Plaza de Mayo al Congreso, para pedir justicia por los femicidios de Brenda, Morena y Lara, y en otros muchos lugares del país también esto va a suceder. Estar en la calle también es una forma de ayudar a desarmar estos difíciles momentos que atravesamos.
La tangente es una línea de fuga para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Esta semana, Lucía Cholaquian Herrera reflexiona sobre las implicaciones de posponer la decisión de la maternidad a través del congelamiento de óvulos. En el número 68 de la revista, junto a Juan Pablo Hudson, nos metimos en el asunto del congelamiento de óvulos. Es un tratamiento donde se preservan óvulos no fecundados en un nitrógeno líquido que está a casi menos 200 grados de temperatura. Lo que permite, en pocas palabras, es postergar la fecundación de ese óvulo mientras todavía está fresco, potente, ante la aparente decadencia acelerada que sufre la fertilidad de las mujeres a partir de, según los promedios, los 35 años. Congelar implica inyectarse medicación para que el cuerpo aumente su producción ovárica y cuando llegue lo que se llama captación de óvulos, salgan más. Las páginas que venden estos tratamientos dicen que después se preservan en los tanques de nitrógeno por el tiempo que la paciente desee, siempre y cuando, claro, que pague la cuota anual. El contexto de crecimiento de este negocio, que aumenta su demanda en saltos de 20% de año a año en nuestro país, es la postergación de la maternidad en las mujeres o personas gestantes en todo el mundo. No vamos a meternos a discutir las causas porque eso sería otra tangente, pero sirve decir que un informe del Fondo de Población de la ONU reciente describió este proceso en el Gran Sur como un salto de una explosión demográfica a un hundimiento demográfico. Hace apenas unas décadas se consideraba que nos convertíamos en madres tardías recién a la altura del tercer embarazo, mientras que hoy chillan los relojes biológicos sociales planteando una carrera hacia el primer hijo antes de los 35. En las charlas que tuvimos, que se convirtieron en los testimonios que imprimimos primero en la revista y que ahora también pueden leer en la web, confirmamos algunas de las hipótesis que teníamos sobre este fenómeno, pero también aprendimos varias cosas nuevas. La primera es que congelar óvulos es una alternativa conveniente en muchos escenarios, no solo para quienes buscan postergar la decisión. El año pasado me diagnosticaron cáncer de mama. Al ser por una situación de riesgo de pérdida de la fertilidad, te lo cubre la obra social. Es gratis, por ley. Lo que me doy cuenta es de que se afianzó el deseo. Si estoy haciendo todo esto, tiene que haber algo ahí. Si yo pienso hoy la maternidad, también me doy cuenta de que si tuviese que usar los óvulos congelados, también podría. Me demostré a mí misma, y la pareja se demostró a sí misma, que es capaz de afrontar la situación como venga. Igual, si viene natural, para mí mejor, no te voy a mentir. También que congelar es una manera de despejar el terreno para conversaciones más grandes sobre los proyectos propios. Tuvimos la charla con mi novio y me dijo que no quería. La paternidad nunca fue un deseo central en su vida. Y yo respeto mucho esa decisión. Tampoco es un gran deseo mío. Lo que sí quiero es más adelante poder decidirlo sin que una persona me diga no. Él no sabe si quiere, y a mí me desespera un poco que no sepa, aunque yo tampoco sepa. Porque si yo no sé y no quiero, bueno, yo no quise. Pero si el otro no quiere, me lo impone. A mí me desespera la duda. Y cuando decíamos negocio, un poco nos quedamos cortos, porque por momentos se parece una especie de mercado infinito. Y la tecnología que te ofrecen, para vos es la vida, para ellos es negocio. Me decían que ahora hay un coso con inteligencia artificial y podés ver qué óvulos congelados sirven. ¡Pum! 500 lucas más. Si entras en ese supermercado, el proyecto de vida se vuelve una mercancía. Tenés que estar muy fría. Si no, es agrandar el combo. Vimos también que mientras más se posterga algo, también emergen expectativas y miedos. Yo me empecé a volver loca con algo que se llama test de portadores, que hacen como paneles de enfermedades complejísimas, algunas muy atípicas y otras no tan atípicas. Vos decís, le voy a hacer a mi óvulo un escaneo genético de todas estas enfermedades. Son 500, literal. Después hay un panel de 1000 y hay un panel de 300 y hay un panel de 5 que son las patologías más jodidas. Y que aparecen dilemas imprevistos. Los embriones, nos enteramos de que no te dejan destruirlos. Los óvulos sí. Entonces, todo el tiempo estamos pensando, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos congelados? O los tenés que donar a la ciencia o donar a una pareja, que esto para mí no es una opción. Mi mente no está preparada para pensar que hay un hijo genético mío dando vueltas por el mundo. Pero los tengo por las dudas. Una de las pocas cosas que tengo claras es que le voy a dar un hermano a mi hija.
Para muchas, congelar óvulos es asumir que no pueden decidir o que quieren elegir todos los caminos, y aunque en lo práctico eso no es posible, permite extender la fantasía de que lo sea. Igual sentí que le estoy ganando un poco de tiempo a mi propio proceso biológico. Yo lo vi como una forma de postergar una decisión. Yo no tenía la decisión tomada, yo todavía no sé si quiero ser madre, pero quiero saber que cuento con la posibilidad si el día de mañana me surge este deseo al 100 y deja de ser tan ambivalente. A veces requiero y a veces digo, es un quilombo. Las dos cosas re extremas, es un montón lo que te demanda un niño. En los testimonios, congelar se vuelve en ambos sentidos una solución y el inicio de nuevos dilemas. Es una apuesta al deseo o a la construcción de un deseo, pero también demanda una nueva estructura de deber y planificación, además de nuevas intervenciones donde hay que poner el cuerpo, la plata y las ganas. Después de congelar hay alivio, pero también aparecen preguntas inéditas y muchas veces la sensación de no haber postergado el objeto de la decisión, sino la decisión misma. El mandato de la maternidad de por sí ya individualiza la responsabilidad sobre la reproducción y la crianza, y congelar de alguna forma es la cúspide de una ausencia de sistema. Fabrica un negocio tanto para las personas que quieren hacerlo ahora y no pueden, como para las que no quieren y sienten que deberían querer en algún momento. La oferta de tratamientos crece y ofrece cuotas, pago en dólares y descuentos en efectivo. Pero este modelo igual intensifica las desigualdades sociales en un país donde, además, los sistemas de cuidados públicos y las políticas reproductivas están en firme retracción. Decidir o postergar esa decisión no es para todo el mundo. A su vez, este es uno de los muchos cambios tecnológicos y científicos que nos permite seguir pensando, en paralelo a su avance, cómo podemos construir desde la incertidumbre que nos plantea nuestro propio cuerpo en tiempos donde la autonomía es a la vez un valor y una condena. Lo cierto es que congelar óvulos, según nos contaron en estos testimonios, es otra experiencia en la que se despliegan redes de afecto e información ante grandes preguntas que no se responden en catálogos médicos, ni en ChatGPT, ni en narraciones ajenas sobre el deseo y el deber. Quizás ahí está lo que más nos interesó de estas conversaciones y lo que, de nuevo, esperamos que lean completo en el número 68 de la revista. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Jimena Tordini, Facundo Iglesia y Juan Pablo Hudson. En la producción, Mario Santucho, Nicolás Perrupato, Melissa Rabanales y Natalia Gelos. La ilustración es de Brenda Greco, yo soy Flor Badaraco y Ale De Masi editó el episodio. Este episodio se grabó en FM La Tribu. Chau, hasta la semana que viene.